de lo que yo sé, que Jesús lo venció a este enemigo. Y nosotros estamos del lado del que ya venció. Así que no tenemos que tener ningún temor. Y de eso vamos a hablar. Muchos de los que hoy participamos en esta parte del cuerpo de Cristo, podemos recordar algunas circunstancias que nos llevó a buscar al Señor y unirnos a Él. No necesariamente se trata de cosas negativas, pero muchas veces por alguna cosa difícil llegamos al Señor. Me acuerdo de un hombre que estaba preso en Concepción, en la cárcel. Era el rey de la cárcel, se llamaba Alpidén, le decían Alpidén, porque era un hombre muy malo, había dado muerte a algunas personas. En la cárcel, cuando él andaba, todo el mundo se ponía de lado. Y un día se convierte. Me tocó ir a predicar varias veces en la cárcel. Pero un día se convierte, no porque yo le compartí, sino que íbamos varios a predicar ahí. Y se convirtió, y era irrisorio lo que pasaba allí. Cuando él se convirtió, se paseaba por los pasillos de la cárcel, y a los que veía ahí ociosos le decía: ¿y tú qué estás haciendo? Vete a la reunión. Como le tenían miedo, todo el mundo iba a la reunión. Y bajo esas circunstancias se convirtieron varias personas. Uno dice: pero ¿cómo amenazando a la gente? Pero Dios usa cosas que uno no se imagina. Se convirtió el Pidén. Y fue tremendo como el Señor lo usó. Y gracias a Dios, porque Dios cambia al más increíble. Cuando alguien me dice: mira, esta persona nunca creo que va a conocer al Señor, yo le digo: no lo maldigas. No hay nada difícil para el Señor. Había una hermana que por tiempo pedía la oración por su marido, pero a la vez decía: no creo que mi marido se va a convertir, que era un ejecutivo del banco. Tenía un genio terrible, pero un día se convirtió. Yo le dije: nunca más repitas eso de que no se va a convertir. Se va a convertir. Y se convirtió. Y parecía un niño pequeño frente a Dios. Y Dios lo bendijo en esta nueva vida que el Señor nos da. Hemos entendido que nuestro Señor no debe ser buscado como un mero solucionador de problemas. Venga Cristo y se va a solucionar el problema económico, el problema de las deudas, el problema de no tener casa. En fin, es verdad que el Señor es capaz de hacer cualquier cosa. ¿Lo creen así ustedes? Las circunstancias pueden variar en cada realidad personal, la salud física y mental, el bienestar económico, el trabajo, etc. Yo estoy aquí con algunas dificultades físicas, pero eso no tiene por qué detener la obra de Dios en nuestra vida. Mientras tengamos la facilidad de hablar y de vivir en la mejor forma posible, el Señor sigue haciendo su trabajo. Pablo tenía una dificultad, no sabemos si era medio ciego, si era jorobado. Le han dado distintas maneras que era Pablo. Pero él decía siempre: yo sé tener y no tener, sé tener abundancia y sé tener escasez. Yo sé que el Señor está conmigo. Y la verdad es que es importante no echarse a morir porque tenemos algún problema físico. Yo siempre digo: el día que el Señor quiera sanarme de este mal de Parkinson, que a propósito llevo como 35 años con este mal y no ha pasado más allá.
El Señor lo tiene controlado. Gloria a Él por eso. Todo puede estar o variar en un momento y cambiarnos el Señor a otra situación. Frente a toda situación o estado en que nos encontremos, debemos recordar de dónde proviene nuestra fuerza. ¿Quién nos defiende del enemigo de Dios y cómo podemos vencer nosotros hoy? Tengamos certeza, seguridad que las armas de Dios contra el enemigo son y están vigentes. Nuestras armas son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Tengamos certeza. ¿Aló? Ahí. Tengamos certeza, seguridad, que las armas de Dios contra el enemigo son y están vigentes, son válidas, actuales. Las podemos usar en favor nuestro y así generar un lugar, un nido seguro para los nuevos convertidos y para todos. Qué bueno es saber que en el Señor somos más que vencedores. Muchas veces en nuestro deseo de hablar de amar a Dios y amar al prójimo olvidamos nuestra lucha. Nuestra lucha sabemos que no es contra hombres y mujeres, sino contra seres espirituales de maldad que están en los aires y que nos toca enfrentarlos de una manera diferente. Vamos a leer en Efesios capítulo 6, versículo 10-12. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Dónde está la lucha? En los aires. Ustedes no ven aquí ninguna potestad, ningún demonio, pero los hay. Les aseguro que están ahí afuera, esperando que nosotros nos equivoquemos, para acusarnos, para tratarnos mal, para provocarnos, pero Él no sabe qué dimensión de vida tenemos nosotros con el Señor. Él a veces se equivoca porque no sabe lo que el Espíritu Santo sabe. El Espíritu Santo está en nosotros para guiarnos a toda la verdad. Y eso es una garantía muy grande. Pablo sostiene que sangre y carne no son el adversario de nuestra lucha. Nuestros adversarios son potencias demoníacas, ángeles caídos. En este momento esto está en plena vigencia. Todo lo que está sucediendo en Oriente Medio es una lucha primeramente espiritual y luego física. Y cuando uno está del lado del que venció, no tiene ningún miedo, porque no tiene el Señor que demostrarnos que Él ganó la guerra, sino que ya está la guerra ganada. A cada uno nos toca luchar nuestra batalla, pero Pablo nos dice que estemos tranquilos, porque el Señor está con nosotros. Pablo en el versículo 13, del capítulo 6 de Efesios, invita a tomar la armadura completa de Dios para que podamos resistir en el día malo. Hoy día no se lucha con armaduras físicas. En el tiempo de Pablo sí. Yo creo que él observaba muy bien a los soldados y le sacaba el rollo, cómo se vestían, cómo se preparaban para alguna batalla. Hoy día una guerra dura muy poco, porque las armas son terribles
de poderosa. Nadie se explica cómo un país tan pequeño como Israel no lo pueden vencer con armaduras, con armas que son letales también. Pero solo Dios sabe lo que tienen guardado para un día especial. Nadie sabe con qué va a salir Israel. Pero esa es la lucha que tienen los hombres, por territorio, por diferentes cuestiones religiosas. Y allí hay un mundo religioso terrible. Pero lo interesante es que ya sabemos el prestigio que tiene la fuerza de Dios. El ángel que visitó a Daniel le dijo que por 21 días había estado luchando para llegar hasta donde Daniel. ¿Y por qué 21 días? Porque la fuerza satánica era terrible. Tuvo que ser ayudado el ángel especial que Dios mandó. Pero venció, traspasó los límites de lo imposible, le llevó el mensaje a Daniel, le dijo todas las cosas que iban a suceder. Y como Dios ama a los suyos, eres muy amado por el mensaje. Y el Señor va a hacer tal y tal cosa. Pero interesante saber que las armaduras que tiene el Señor son muy poderosas. El ingenio del enemigo de Dios, que con sus habilidades para engañar ha envuelto a muchos con tentaciones que provienen de la maldad y de la astucia. En 1 Corintios 15:50 Pablo está advirtiendo algunas cosas importantes. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Ni la carne ni la sangre pueden heredar el reino de Dios. Y el reino de Dios no es bebida, no es comida, sino es el poder de Dios por el Espíritu Santo. Amén. La corrupción no puede heredar incorrupción. La corrupción va a romper más allá de lo que uno piensa. En este momento tenemos un país que está cayendo en la cultura de la corrupción. Ustedes ya saben la historia de lo que está pasando en estos días. Es terrible cómo la corrupción echa a perder al ser humano al punto de hacerlo una materia fácil de caer. Pero gracias a Dios que la iglesia está en la tierra. Lo más terrible sería que la iglesia se involucrara en estas cosas, y lamentablemente hay ciertas partes de la iglesia a nivel mundial que están metidos en corrupción. Es imposible vencer a la corrupción con corrupción. Dios tiene una reserva moral en la tierra, que es la iglesia verdadera, la iglesia que le adora, que le ama. Por eso le dijo Jesús a la mujer samaritana que Dios busca adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. Esto es necesario que adoren. Nosotros sabemos que es así. Hemos oído acerca del príncipe de la potestad del aire. ¿Quién creen ustedes que es? El príncipe de la potestad del aire. Porque esto se desarrolla en un nivel celestial. Algunos lo ven como algo lejano, ajeno a su realidad, pero Satanás está cerca de todos nosotros
pero no tan cerca como el Señor. Tengamos conciencia que cuando pecamos, quedamos en contacto con el mundo espiritual del maligno, y al entrar al mundo de tinieblas quedamos expuestos a más y más dardos, flechas que nos herirán. ¿Se han dado cuenta ustedes que cuando una persona cae y no se arrepiente, va de mal en peor? Es triste, pero es así, porque no tiene cómo defenderse. Se salió de la cobertura, de la defensa, y pensó que con una ametralladora iba a ser capaz de enfrentar a los tanques blindados. Es una locura. Al estar en la oscuridad, bajo el dominio del pecado, nuestra pasión humana nos lleva a buscar culpables. Nos quedamos molestos, enojados con hombres o mujeres, les acusamos, nos sentimos ofendidos y hasta con una actitud religiosa. Algunos arman argumentos o se victimizan diciendo: me hirieron, no me entienden, el Señor conoce mi corazón, nadie me ha pedido perdón, etc. Lo que no estamos entendiendo cuando nos dejamos de envolver por pecados es que nadie nos obliga a estar bajo el dominio del enemigo. Por nuestros propios deseos no gratos delante de Dios caemos, erramos, nos separamos de Dios, abandonamos la vida de iglesia, dejamos de congregarnos, nos alejamos de Dios y olvidamos que es nuestro papito, despreciando el sacrificio de su Hijo en la cruz. Tenemos mucho de que arrepentirnos. ¿Qué es más fácil? ¿Arrepentirse o dejarse llevar por el enemigo? No es fácil arrepentirse porque hay que avergonzar la carne. Pero, ¿qué es mejor? ¿Avergonzar la carne o ir al infierno? No es que los quiero amenazar, pero es que esto es una realidad. Estamos atentos, revisemos si estamos en un tiempo de prueba espiritual o tiempo de tentación en que damos luz a lo que somos, lo que realmente llevamos dentro y que nos impide ser gobernados por Dios. La invitación de nuestro Señor es a mantenernos firmes. Versículo 10. Efesios 6:10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Sí. ¿Qué dice? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. En el poder de su fuerza. O sea, aquí hay fuerzas en movimiento, son tremendas. Ustedes no se imaginan los ángeles que están sobre Arica, cubriendo a la iglesia del Señor. Mientras el diablo desarrolla sus caprichos, sus pretensiones, él sabe que está vencido. Vamos a leer el versículo 14 al 20. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de la justicia, calzando los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo tomen el escudo de la fe con que puedan apagar todos los dardos del fuego del maligno. Tomen el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Cómo es la armadura de Dios? Pablo tenía la oportunidad de ver cada día a quienes lo perseguían, los soldados de la guardia pretoriana, a los cuales también anunciaba las noticias de la llegada del reino de Dios. Al mirar la vestimenta de los soldados le dio un sentido espiritual, un significado completamente espiritual a las armas que llevaban. Es relevante señalar que después de la batalla victoriosa contra el enemigo de Dios y los poderes del infierno,
el buen soldado debe permanecer en pie con actitud de victoria. ¿Cómo creen ustedes que se mantiene una actitud de victoria? ¿Se fijaron ustedes en las películas? Los soldados tienen un cinturón que le daba firmeza, porque en aquel tiempo no peleaban con pistolitas, peleaban con espadas. Yo no sé si nosotros somos capaces de sujetar una espada, porque era puro acero. No era fácil. Y entonces Pablo mira y está traduciendo todo eso al nivel espiritual. Él anima a que estemos firmes, que no nos dejemos llevar por nuestro deseo y pensamiento. Está siempre preparado para la batalla. Todo lo que es como persona está en orden, partiendo desde su manera de pensar para llegar a correr libremente. Para ser y sentirnos libres debemos caminar en sinceridad y rectitud de carácter. Estar siempre apuntando a lo que es correcto. No es sinónimo de ser una persona rígida o grave. Actuar con rectitud de carácter nos lleva a dar a cada persona lo que merece, hacer justicia, misericordia y ser humildes ante los hombres y ante el Señor. El ser una persona entregada al Señor no necesariamente tiene que ser grave para comportarse. No, yo no me junto con ellos porque son pecadores. ¿A dónde nos mandó el Señor? Anunciar el Evangelio a todas las naciones. Y hay naciones que son diferentes a otras. Tuvimos un retiro en Nigeria hace unos años atrás, y cuando llegamos al aeropuerto había una serie de hombres armados con metralletas y dijimos, ¿qué es esto? Pregunté, ¿por qué hay tantas armas, tantos hombres? Por ustedes, me dijeron, nos estamos protegiendo. Y dije, qué importante que son. Tenemos toda una guardia pretoriana para cuidarnos. Pero nosotros no íbamos con temores que ellos nos cuidaran, porque tenemos a alguien que nos cuida día y noche. Amén. Amén. Para sentirnos libres debemos caminar en sinceridad y rectitud, no por miedo a nada, sino por respeto y reverencia a nuestro Señor. Nuestra batalla personal nos permitirá alcanzar la rectitud del carácter. Para dar una buena batalla contra el enemigo, debemos estar en condiciones, ser íntegros, tener control emocional, pero no estar bloqueados emocionalmente, tener respeto por los demás, considerar que mi lucha no es con una persona, hacernos responsables del daño causado, ser directos y no ambiguos. Dios nos pide entereza moral, rectitud, honradez, y es en esos ámbitos donde estamos débiles y damos a luz comportamientos que dañan la vida de la iglesia. Si estamos vestidos con la coraza de la justicia, tendremos paz. Si ponemos nuestros pies en lugares firmes, sabiendo dónde vamos y con claridad en lo que hay que hacer, tenemos que hacer la tarea bien hecha en lo que el Señor nos manda hacer. Cuando abrazamos el gobierno de Dios y estamos tomados de nuestro Señor, nos volveremos siempre a su santa voluntad. Así venceremos al mundo. La mujer y el hombre que saben contra quiénes es su batalla, vencen al mundo. Jesús lo dijo: en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Aleluya. ¿Tú has vencido al mundo? El mundo
¿Qué es el mundo? Una descripción sencilla de mundo es el hombre luchando contra Dios. Todo lo que no es de Dios es del mundo. Y el mundo tiene sus contradicciones muy grandes. Nosotros levantamos una y otra vez la cabeza para ver de dónde viene la liberación. La pregunta es, ¿estamos libres hoy? Me acuerdo que cuando Menem era presidente de Argentina, fue a visitar la cárcel y un preso le regaló una Biblia. Y él dijo, benditos los que están aquí, porque muchos que están afuera están presos y muchos que están aquí son libres. Si no dejen de estar libres los que saben esto. A mí me dio risa cuando escuché eso, pero el Señor usa hasta un burro para predicar. Así que no era de extrañarse. Ahí vemos a un hombre y una mujer recto que practican lo que dice o enseña, que es un buen soldado de Jesucristo. El pedir perdón y arrepentirse no le resta autoridad. Dios aprecia la humildad y el ser personas que practican la integridad más que predicarla. Las palabras pueden constituir defensa cuando hay un hombre íntegro y recto en su vida personal. Un hombre recto es un verdadero hijo de Dios. Un hombre o mujer sin una vida íntegra o que sea rígido religioso es señal de la necesidad de arrepentimiento. Orar, orar y orar, no solo para dar gracias, no solo para pedir o reprender las fuerzas malignas. Oremos pidiendo perdón, con un arrepentimiento sincero. Esa es la oración eficaz y poderosa para vencer el mal. Oraciones que suben al trono de Dios, que nacen de un corazón íntegro, deseoso de agradar a Papito. Yo le digo Papito porque es un lenguaje íntimo. A tu papá no le dices, Señor papá, quiero hablar con usted. ¿Cómo le dices? Papi, quiero que hablemos, por favor. No hay rodeos cuando hay intimidad. Y ninguno de nosotros como hijos de Dios debemos tener miedo de hablar con nuestro Padre, porque enfrentamos días difíciles. Chile está viviendo un tiempo difícil. América Latina también. En el mundo entero hay crisis. Crisis que fue anunciada por el Señor. Y no crean ustedes que las cosas van mejorando. No van mejorando. Van hacia un tiempo aflictivo. Nadie sabe cómo el mundo sale de esta. Pero nosotros estamos tranquilos. ¿Tú estás listo para cuando Cristo venga? Si el Señor viene hoy día, ¿te irías con Él? Hay uno esperando que caigamos. El enemigo de Dios está esperando que caigamos en falta, que podamos retroceder. Por eso Jesús dijo, el que pone la mano en el arado y mira para atrás, no es apto para el reino de Dios. No está preparado para enfrentar las cosas que tiene que enfrentar. El apóstol Pablo no solo pedía oraciones por los santos, sino también por sí mismo, porque en la oración de los amigos y hermanos opera una fuente de consuelo, de súplicas y ruego en favor de un amigo que tiene fuerza. En esas oraciones son impartidas bendiciones que para otros son evidentes que las necesitamos. Algunos no tenemos plena conciencia de lo que nos falta por alcanzar en nuestro carácter.
en el cómo administramos los bienes, el trato con la esposa, nuestra función en la vida de iglesia. Estamos en una batalla a la que debemos ir sanos del alma, sanos en nuestros pensamientos, sanos en nuestro caminar, andando de pie y mucho más. Jesucristo, el Señor, tiene mucho más para nosotros que lo que pensamos o imaginamos. Bendito sea el nombre del Señor. La oración liberta, y en la verdadera libertad que nos ofrece nuestro Señor podremos dar una batalla victoriosa, no contra personas, sino contra las tinieblas. Es una batalla que conduce a victoria tras victoria para que venzamos fuerzas espirituales de maldad, para que estemos relacionados, ligados, unidos, sujetos al cuerpo de Cristo, bajo el gobierno de Jesucristo. Vamos a leer un par de citas Colosenses. Colosenses 2, del 8 al 15. Dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, y en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. Aleluya. En la cruz. Aleluya. Los exhibió públicamente. ¿Qué más dice? ¿Qué más? Dice: despojando a los principados y a las potestades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, ¿eso? Sí. ¿Está ahí? Nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a día de fiesta, luna nueva o día de reposo. Sí. Qué tremendo. ¿Saben lo que está diciendo estos versículos? Está contando toda la historia de la cruz, Pablo. La cruz no fue una muerte sencilla, fue tremenda, porque tocó todas las áreas del mundo. Jesús fue llevado a la cruz, y allí en ese escenario estaba toda la plana mayor del equipo satánico. Estaban todos los demonios, de los más tontos a los más inteligentes, porque Satanás quería que vieran el fin del Hijo de Dios, y era un momento tenso para los romanos, porque Pilato no hallaba qué hacer. Lo único que decía es: no encuentro nada malo en este hombre, no sé por qué lo quieren matar, encárguense ustedes de él, yo no me voy a ensuciar las manos. Y finalmente ustedes saben que fue llevado a la cruz sin antes haberle dado una golpiza de las que daban en aquel tiempo. 39 azotes menos 1. Al azote 40 estaba un hombre muerto, porque no era un chicote de suela, era un chicote que tenía puntas de acero con cuero. Era terrible. Pero eso era lo externo.
Cuando Pilato le dice, tú eres el rey de los judíos, lo dice por ti, porque lo escuchaste. Y Pilato le dice, ¿no sabes que tengo poder para dejarte libre o crucificarte? Ninguna potestad tienes si no te da de lo alto. Y eso lo hacía temblar a Pilato, porque era una batalla espiritual. Hasta que lo llevaron a la cruz. Y en la cruz Jesús dijo la primera gran cosa: perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. Segunda cosa que hizo el Señor fue mirar con amor a toda esa multitud, incluyendo a los soldados que lo mataron. Todos los ángeles caídos estaban con Satanás viendo este espectáculo. Y decía, por fin llegó el final del Hijo de Dios, decía Satanás. Pero no sabía la bomba que tenía guardada Jesús. Jesús soportó todos los dolores, toda la vergüenza, todo el peso del pecado nuestro, de todas las generaciones, habidas y por haber. Y le pidió al Padre, Padre, ya le había dicho en el huerto de Getsemaní, si esta copa tiene que pasar de mí, pero que sea hecha tu voluntad. Y él estaba preparado para ir en ese momento. Y cuando estaba en la cruz, él dijo algo que a Satanás lo hizo temblar y huyó del lugar. Consumado es. Consumado es. ¿Qué quiso decir con eso? La aceptación del sacrificio de él había sido recibido por el Padre. Y ahora podía lanzar el grito de victoria. Consumado es. La salvación está lista. Todo el que viene a Cristo y puede entregar su vida a Él, se arrepiente de su pecado, entra a formar filas con aquel que venció. La victoria de Cristo no fue fácil, pero fue real. Y es real hasta hoy. La sangre que Cristo vertió en la cruz tiene un precio muy alto. Convenció al Padre de la justicia que Dios exigía para que el hombre fuera libertado. Y gracias a Dios que tú y yo somos libres hoy, porque Jesucristo pagó el precio. Y hasta el día de hoy esa sangre tiene vigencia. Bendito sea el Señor. Si tú pecaste y te sientes condenado, no ocultes más lo que hay en tu vida. Ve a el Señor rápidamente y ponte a cuentas con Él. Arrepiéntete, pide perdón y el Señor te va a cambiar y transformar y vas a ser más que vencedor. Allí en la cruz, cuando Jesús pronunció esta palabra final, consumado es, Satanás voló del escenario y se fue a parapetear en los lugares más ocultos, en las partes más bajas de la tierra. ¿Sabe cuál fue el mensaje que él fue a dar? Que allí, él pensó que hasta allí llegaba todo, pero no, Jesús, cuando entregó su espíritu, bajó a las partes más bajas de la tierra y le dio el último golpe a Satanás en la cabeza. Es muy interesante saber esto. La cabeza, ¿por qué la cabeza? Que en la cabeza se mueve todo el cuerpo. Es aquí donde salen los pensamientos y todo lo demás. Jesús le dio el zarpazo en la cabeza a Satanás. Había sido profetizado que Satanás le heriría en el calcañar
pero la simiente de la mujer iba a darle el golpe en la cabeza. Y allí, en esa parte más baja de la tierra, Satanás fue vencido. Llegó Jesús al mismo lugar donde él estaba escondido y le dijo: Satanás, consumado es. Y todos los presos que estaban allí por motivo de lo que había venido sucediendo en el mundo por siglos, ¿se acuerdan ustedes? El rico que hacía banquetes cada día y el Lázaro, el mendigo, que murieron los dos y fueron a partes distintas, pero en un mismo barco. El seno de Abraham y el lugar de tormento eran una sola cosa, pero cuando Jesús murió en la cruz, llevó cautiva la cautividad. Esa parte que era el seno de Abraham, él la tomó y la llevó a donde le dijo al ladrón de la cruz: hoy estarás conmigo, no en el Hades, que era el lugar de los muertos, sino estarás conmigo en el paraíso. Bendito sea el nombre del Señor. Satanás fue vencido y fue Jesús llevando cautiva la cautividad, trasladó a seno de Abraham al lugar correcto y se acabó el enemigo de Dios, en el sentido de que no tiene más poder que Jesús. Jesús tiene el poder en su mano, porque el Padre le dijo: siéntate a mi diestra hasta que yo ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Y bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que así fue. Jesús está en el trono, sobre todo principado, autoridad, gobierno diabólico. Jesús está sobre todos ellos y está aquí en esta tarde con nosotros. Amén. Bendito sea el Señor. Esta es una batalla que conduce a victoria tras victoria para que venzamos las fuerzas espirituales de maldad, para que estemos relacionados, ligados, unidos, sujetos al cuerpo de Cristo, bajo el gobierno de Jesucristo, nuestra autoridad máxima, jefe principal, soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Bendito sea su nombre. Pablo llega al final de su epístola dirigiéndose a toda la familia de Dios. Cada cristiano aprende que está en una batalla como hijo de Dios. Algunos se la creen fácil. Creen que porque un día se entregaron al Señor, pero no avanzaron, sino se enredaron con pensamientos revueltos, como en una licuadora, que no se sabe qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. El Señor quiere que entendamos de una vez que el que está con Él va a tener que ser, como cantamos la canción: hazme semejante a ti, Jesús, hazme semejante a ti. El deseo de la fuerza de maldad es obstaculizar y obstruir la obra de Cristo. El enemigo de Dios no malgasta sus fuerzas contra cristianos falsos, porque los tiene seguros. Él desea destruir a los hijos de Dios. ¿Sabes? A veces me he encontrado con hermanos que son nuevitos y se están bautizando. Y dice: yo no sé por qué tengo que pasar estas cosas. Nunca me habían pasado. Yo le digo: porque el Señor te ama. ¿Cómo? ¿Por qué? Y me hace pasar por esto. El Señor, al que ama, disciplina. Ustedes saben cómo es cuando nace un bebé. El médico no le hace así, sino le hace así al bebé. ¿Y qué pasa cuando le hace así? Danza el llanto y dice: este tiene buenos pulmones. Cuando tú naciste al reino de Dios, el Señor te hizo así y te hizo así. Las dos cosas, para que entiendas bien en qué mundo estás. El reino de Dios es toda una cultura.
Nada podemos hacer con nuestras propias fuerzas. Recibamos fuerza renovada de parte de nuestro Señor. Seamos fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. El mejor soldado es el que está consciente de sus limitaciones, de sus debilidades e ineficacia. En el texto de 1 Corintios 1:27. 1 Corintios 1:27 dice, porque 1 Corintios 1:27 dice, sino que, ¿lo necio? Dice 2 Corintios, o primera de Corintios 1:27. Dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Dios escogió lo necio del mundo para avergonzar a los fuertes. A veces da risa, pero los que más piensan que se van a burlar de un hijo de Dios salen con el arma al revés. Nunca te avergüences de proclamar a Cristo, porque una sola palabra puede ser poderosa para transformar a una persona. El otro día fuimos al lugar del campamento que tenemos cerca de Concepción. Cuando llegamos allí, habían dos hombres, uno estaba medio borracho, el otro estaba borracho entero. Y yo fui a hablar con ellos, les dije, ustedes saben que este es un recinto privado y ahora vamos a hacer una reunión aquí, por favor, pueden dejar este lugar. Sí, como no, señor, nos vamos. Y yo le dije, pero no te olvides de que Dios te ama. Ojalá me ama, Él te ama. Le dijo a un discípulo que andaba conmigo, ¿él es su papá? Él le dijo, sí. Es discípulo, así que es un hijo espiritual. Le dijo, este señor, porque el borrachito era de por ahí, cerca. Este señor, a ver, ¿cómo lo digo yo? En el cielo hay un Señor y aquí en la tierra hay un Señor y este Señor es como ese Señor. Entonces, yo le dije, no te preocupes de lo que yo soy en este momento. Preocúpate de tu vida, que el Señor te saque de ese mundo donde estás. La estrategia del diablo es confundirnos, frustrarnos, desalentarnos, hacernos fracasar moralmente, cometer errores doctrinales, etc. No estamos en lucha con sacerdotes sectarios ni con gobernantes incrédulos. Nuestra lucha es contra fuerzas espirituales. ¿Alguien se siente confundido de los que están aquí? ¿Alguien que está frustrado, desalentado porque no le salió bien alguna cosa? Moralmente te corrompiste. Quiero darte una buena noticia. Estás en el mejor lugar. El Señor quiere cambiar tu vida. El Señor quiere que entiendas que a menos que te afirmes en Él, no vas a poder vencer estas cosas que te están atormentando. Algunos creen que las fuerzas demoníacas no habitan en los creyentes. Otros sostienen que fuerzas malignas vienen solo para oprimir y hostigar, como si estuvieran de paso. Aquí mismo, en este lugar, hay espíritus malignos que te están acosando, pero ahora los vamos a echar fuera de tu vida si estás preparado para eso. La verdad es que necesitamos mantenernos firmes y constantes en nuestra batalla, no enredarnos en discusiones sobre el tema de los demonios, sino más bien hacer y dar la lucha donde corresponde contra fuerzas espirituales de maldad.
En esta parte del cuerpo de Cristo estamos enfocados en que se establezca el gobierno de Dios en la tierra, en nuestras vidas, partiendo por uno mismo, la familia, el amigo, el vecino, el colega. Como resultado viene la limpieza de la casa de Dios, porque somos templo de Dios y Él habita en nosotros. Al estar bajo el gobierno de Dios podemos tomar la armadura de Dios. Esto implica resistir las acechanzas del enemigo de Dios, resistir su oposición satánica, partiendo por renunciar a la antigua forma de vivir bajo el dominio de Satanás. No perdamos de vista que los ataques del enemigo pueden venir en oleadas. En las Escrituras, Lucas 4:13, encontramos que Jesús fue tentado en el desierto. Veamos lo que dice. Lucas 4:13. Dice, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Se apartó de Jesús, lo dejó por un tiempo, porque Satanás sabía que él no podía con Jesús. ¿Y qué es lo que quería el diablo? Quería causar en Jesús una turbación, porque quería hacerlo dudar de su identidad con el Padre. Por eso el diablo le dice, después de 40 días de ayuno, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús le dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que viene en la boca de Dios. Es decir, Jesús le quería decir, con milagros, sin milagros, yo soy hijo de Dios. No tengo por qué andar haciendo tu gusto. Yo soy hijo de Dios. No sé cómo enfrentas tú esa situación, pero el diablo nos quiere hacer dudar de nuestra legal relación con Dios. Debemos conocer la verdad y sostenernos en ella, aplicándolo a nuestra vida personal diaria. La vida de la adoración a Jesucristo requiere de nosotros actitudes coherentes con el modelo que tenemos en Cristo, apegarnos a sus enseñanzas, vivirlas personalmente y después enseñarlas. La atmósfera en que respira el soldado del Señor es la oración. Primero la gratitud, luego la oración de confesión y humillación, intercesión deliberada y espontánea de ruego y súplicas en alabanza. Oraciones largas y repetitivas no son sinónimos de espiritualidad. Oremos, pidamos agudeza para saber qué decir cuando oramos. Roguemos por crecimiento en el cómo orar. Seamos perseverantes en orar por todos los hijos de Dios, por todos los santos en forma continua y constante. Hermanos, lo último que quiero decirles es que no pasemos desapercibidos este tiempo. Estamos en una batalla espiritual que está cada día más fuerte. Cuando los discípulos le dijeron a Jesús que le aumentara la fe, ¿sabes lo que dijo Jesús? Si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, trasládate, y se trasladaría. Ustedes saben que Jesús dijo que la mostaza era una de las pequeñas, la semilla más pequeña, pero hay otra cosa que tiene la mostaza, la semilla, que es indestructible casi. Tú le das un golpe y no muere. La metes al agua, no muere. La metes al fuego, tampoco muere tan fácilmente. Jesús quería apuntar a otra cosa cuando le dijo, si tuvierais fe, o sea que la fe que tienen ustedes no les alcanza, le quería decir Jesús, pero tiene que tener esa consistencia, la semilla de mostaza, indestructible, que tu fe y la mía sean indestructibles, que no dejemos de confiar en Dios en ningún momento, porque el Señor nos quiere librar de todas las cosas
que nos asedian. Termino diciéndoles, demos nuestra mejor batalla todos los días, en lo personal, familiar, contra fuerzas contrarias vencidas por Jesucristo. Vamos a leer en Romanos capítulo 8, versículo 28 al 39. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Está bien? ¿Hasta el 15? Sí, le sigo leyendo. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó también por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Verso 33. ¿Y quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Aleluya. ¿Creéis esta palabra? Podemos repetirla todos juntos, haciendo una declaración. Esta es una declaración fuertísima, que el diablo la escuche. Sí. Dice, está ahí en la pantalla, ¿quién? Leamos todos juntos. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Aleluya. Gracias, Señor. Según 2 Corintios 10, 3 al 6. Dice, pues aunque andamos en la carne, 2 Corintios 10, verso 3 al número 6, dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Aleluya. Las armas con las que peleamos no son carnales, no son argumentos políticos ni religiosos. Nuestra potencia en el armamento es que nosotros mismos estamos rendidos a Jesús. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Será así? Amén. Entonces, no tenemos por qué estar afligidos. Si estás afligido es porque algo está sucediendo en tu corazón, en tu vida interior. Tienes que librarte de aquello, porque no es bueno que estés atado a ninguna cosa que te pueda impedir crecer y desarrollarte en el Señor.